Muy bien. En esta segunda parte lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a observar es cómo se hace la gráfica de una función cuadrática. Y se le llama función cuadrática por una razón bastante sencilla, que vamos a encontrar en este caso, en esta función, una potencia, pero una potencia al cuadrado. Por eso que se le llama cuadrática, porque está elevado al cuadrado. Por eso se le llama una función cuadrática. Ahora, para hallar la gráfica de una función cuadrática, que ya sabemos que se llama cuadrática porque está elevado al cuadrado, tenemos que guiarnos de una base, Y esa base va a ser la que está por acá. A ver, mucha atención, ¿ah? Cada vez que nosotros tengamos la gráfica de una función cuadrática, que es aquella función que está elevado al cuadrado, por eso es que se llama cuadrática. Cada vez que nosotros tenemos en este caso una función cuadrática, para hacer su gráfica nos vamos a guiar de una base. Profesor, ¿y cuál va a ser mi base? Esto que está acá. Atención. Por acá le voy a colocar base. La base. La base para una función cuadrática, ¿no? Para la gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Repito, para nosotros ver la gráfica de una función cuadrática, tenemos que guiarnos de una base. ¿Y cuál va a ser nuestra base? Lo siguiente. Esta va a ser nuestra base. Atención, esta va a ser nuestra base. Nuestra base va a ser esto. Por acá voy a colocar el eje, obviamente el eje X, que es el eje horizontal. Y por acá voy a tener el eje Y, que obviamente va a ser el eje vertical. Nuestra gráfica, nuestra base va a ser esto. Esta va a ser nuestra base, esta parábola. Allá, y recuerda eso. La gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. A esto que está por acá se le llama parábola. Parábola. Muy bien. Esa va a ser nuestra base. Nuestra parábola va a ser nuestra base. Esa va a ser nuestra base, la parábola. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos que la parábola va a ser nuestra base, esa parábola se va a mover derecha a izquierda o para arriba y para abajo. Profesor, ¿cómo que la parábola se va a mover? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo por acá el eje horizontal el eje horizontal X, y por acá tengo el eje vertical Y. Aquí está el eje vertical Y. Y ahora lo que yo voy a hacer es mover la parábola. Por ejemplo, esa parábola que está ahí tranquilamente, lo voy a mover para la derecha. Y si esa parábola yo lo muevo para la derecha, será así. Si te das cuenta, esa parábola se ha desplazado hacia la derecha. Ahora, esa parábola que está por ahí se puede desplazar para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Por ejemplo, ahora acá voy a colocar que esa parábola se desplace hacia abajo, se mueva hacia abajo. Y si la parábola se mueve hacia abajo, sería así, ¿no? Mira, ve. Si te das cuenta, en este caso la parábola se ha movido hacia abajo. Es decir, esa parábola se puede mover derecha a izquierda, arriba o abajo. Se puede mover. Ya, se puede mover. Ahora, pero profesor, ¿cómo nosotros hacemos para mover esa parábola? Obviamente, para mover la parábola va a depender mucho, va a depender mucho de la función. A ver, con los ejemplos vamos a entender. Mira lo que está por acá. Yo tengo por acá lo siguiente. Tengo la función cuadrática
f de x igual a x menos 1 al cuadrado, ¿no? Tengo que f de x es igual a x menos 1 al cuadrado. Primer paso. Ese paréntesis tengo que igualarlo a 0. Ese es el primer paso fundamental. Lo que está dentro del paréntesis lo tengo que igualar a 0. Por acá me quedaría entonces de que x menos 1 va a ser igual a 0. El 1 pasa con positivo y x valdría 1. Ajá. Y acá mucho cuidado. Voy a ubicar ese 1 en el plano cartesiano. Acá está mi eje horizontal X y mi eje vertical Y. Me ha salido que X vale 1. Entonces, en el eje X ubico el número 1. Pero tú ya sabes que este punto donde se cruzan los ejes es el origen. Y el origen funciona como si fuera un 0. Ahora, como me ha salido que x vale 1, entonces en el eje x tengo que ubicar 1. Y 1 estará por acá. Obviamente, 1 en el eje x estará más adelante que 0. Ahora, profesor, ¿para qué me sirve ese 1? Para saber hasta dónde se ha movido la parábola. Porque nuestra base es esto, que lo voy a graficar acá. Eso es nuestra base, la parábola. Pero como me ha salido que x vale 1, entonces esa parábola se va a mover hasta 1. Y nada más, ya se movió la parábola. Si te das cuenta, la parábola se ha movido hacia la derecha. Profesor, ¿y ya no se podrá mover para arriba o para abajo? No, en este caso no, porque ya no hay más. Simplemente la función es x menos 1 al cuadrado. Ve, profesor, ¿y con eso nomás, así nomás sale? Sí, así nomás sale. Profesor, ¿y cómo haría yo para moverlo para arriba o para abajo? Vamos a seguir viendo los ejemplos. En este caso, esto que está por acá sería la gráfica de la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Ahí está. Muy bien, seguimos por acá. Me piden la gráfica de esta función. Y esta función obviamente es una función cuadrática porque aquí está elevado al cuadrado. Es una función cuadrática. Y recuerda que cuando nosotros tenemos nuestra función cuadrática, tenemos que colocar nuestra base. ¿Sí? Muy bien. Por acá tenemos que colocar nuestra base. Recuerda, cuando nosotros graficamos una función cuadrática, tenemos que colocar nuestra base. Y la base para la función cuadrática es la parábola. Ahí está. Esta es la base, ¿no? Esta es la base. Acá eje Y, por acá eje X. Y ahí está la parábola, que es la base para nuestra función cuadrática. Ahora, ¿qué se hace? Ese paréntesis que está por ahí, tengo que igualarlo a 0. Por acá me quedaría de que x más 4 es igual a 0. El 4 pasa con negativo y por acá me quedaría que x vale menos 4. Muy bien. Ahora, como me ha salido que x vale menos 4, tengo que ubicar ese menos 4 en el plano cartesiano. Aquí está el eje horizontal X y por aquí está el eje vertical Y. Muy bien, ya sabes, porque lo vengo repitiendo varias veces,
de que este punto donde se cruzan los ejes es el origen y el origen funciona como un 0. Ahora, como me ha salido que x vale menos 4, en el eje x tengo que ubicar menos 4 y menos 4 estaría por acá, porque en el eje x el menos 4 obviamente va a estar antes de 0. ¿Y qué cosa quiere decir? Que mi base, que era nuestra parábola, mi base, que es nuestra parábola, se va a mover hasta menos 4. Se va a mover, o sea, se va a mover hacia la izquierda. Ahí está, la parábola se mueve hasta menos 4. De esa manera. Y si te das cuenta, la parábola se ha movido hacia la izquierda. Profesor, interesante, profesor. Estamos viendo cómo la parábola se mueve, ¿no? Ahora, y esta gráfica que está por acá vendría a ser la gráfica de la función f de x igual a x más 4 al cuadrado. X más 4 al cuadrado. Muy bien. Profesor, ¿y no se mueve hacia arriba y hacia abajo? Porque, profesor, en el problema 2.1 y en el problema 2.2, la gráfica solamente se ha movido, en el caso del ejercicio 2.1, se ha movido hacia la derecha, hasta el punto 1. Y en el caso del ejercicio 2.2, se ha movido hacia la izquierda, hasta el punto menos 4. Pero profesor, ¿cómo se haría para moverlo para arriba o para abajo? Ya. Siguiente ejemplo. Uno más, antes de ver cómo se mueve para arriba y para abajo. Observa por acá. Observa por acá, por favor. Observa por acá. Ya te dije de que cuando nosotros tenemos una función cuadrática, y en este caso es una función cuadrática porque está elevado al cuadrado, el paréntesis se iguala a 0. Siempre el paréntesis se va a igualar a 0. Por acá tendría que 2x menos 4 va a ser igual a 0. 2x menos 4 va a ser igual a 0. El 4 pasa con positivo y me va a quedar que 2x es igual a 4. El 2 pasa a dividir y me queda finalmente de que x vale 2. Muy bien, x vale 2. Muy bien, x vale 2. Pero no te olvides, cuando nosotros trabajamos una función cuadrática, tienes que acordarte de tu base y nuestra base es la parábola. Por acá voy a graficar nuestra base que viene a ser la parábola, no te olvides. Muy bien, seguimos. En el problema nos salió de que x vale 2. Entonces grafico mis ejes, grafico mi plano cartesiano. Ahí está mi plano cartesiano. Ahí está mi eje horizontal x y mi eje vertical y. Ahora, como me salió que x vale 2, en el eje x voy a ubicar el número 2. Pero recuerda que este punto es el origen y el origen funciona como un 0. Por lo tanto, x igual a 2 estaría por acá. En el eje x ubico 2. Y obviamente en el eje x el 2 va a estar más adelante que 0. Ahora, ¿eso qué cosa quiere decir? Que nuestra base, nuestra parábola, tenemos que moverlo hasta el punto 2. O sea, esta es nuestra base. Pero acabo de averiguar que nuestra base, que es una parábola, tengo que moverlo hasta el punto que dice 2. Ahí, tengo que moverlo ahí. Ahí está. Muy bien. Ahora, esa gráfica que está por acá vendría a ser la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 4 al cuadrado. Profesor, otro ejemplo que estamos viendo que en este caso se ha movido para la derecha. En el ejercicio anterior, la parábola se movió hacia la izquierda y en el ejercicio anterior, la parábola se movió hacia la derecha.
Pero profesor, todavía yo no veo que se mueve para arriba o para abajo. Profesor, ¿en qué caso se movería para arriba o para abajo? Facilito. Te lo digo acá antes de hacer el siguiente problema. Para que se mueva para arriba o para abajo, mira, ve, aquí está la potencia. Si fuera de la potencia, por ejemplo, yo le agregara un 7, si te das cuenta, ese 7 que estoy agregando acá está fuera de la potencia. Cuando algo se agrega fuera de la potencia, ahí se mueve para arriba y para abajo. Por ejemplo, acá. Si te das cuenta, acá yo tengo la potencia. Acá yo tengo la potencia. Y fuera de la potencia, yo estoy agregando 3. Fuera de la potencia, yo estoy agregando 10. Correcto. Muy bien, fuera de la potencia, yo estoy agregando 3. Entonces, en este caso, sí se movería para arriba o para abajo. Vamos a ver. Muy bien. Primero ya sabes que igualamos a 0. Por lo tanto, me saldría de que x es igual a 0. Muy bien. Pero no te olvides que si por acá tenemos una función cuadrática, tengo que guiarme de mi plano cartesiano, de mi base. Recuerda que la base para una función cuadrática es la parábola. Y por acá tendremos la parábola. Mira, ve, por acá tenemos la parábola. Ahí está. Nos ha salido de que x vale 0. Nos ha salido de que x vale 0. Ahí está, x vale 0. Vamos a ubicar nuestro plano cartesiano, el eje horizontal, que es el eje x, y el eje vertical, que es el eje y. Ahora, tenemos que ubicar el 0 en el eje x, porque me ha salido que x vale 0. Acá está el 0, porque recuerda que ese punto donde se cruzan los ejes es el origen, y el origen funciona como un 0. Y ahí está el 0. En ese punto, el origen, está el 0 tanto para el eje x como el 0 para el eje y. Y ahí tengo que ubicar mi parábola, en el 0. Ah, profesor, igualito a la base. Sí, igualito a la base. Profesor, pero ya ahí terminará. No, ahí no termina. Porque si te das cuenta, acá hay algo que está afectando a la potencia. Acá dice x al cuadrado. Pero esta potencia, a esta potencia le estoy agregando 3. A esta potencia le estoy agregando 3. Y cuando yo le agrego algo a la potencia, porque acá dice x al cuadrado más 3, yo a la potencia le estoy agregando 3. Esto que yo le agrego a la potencia es lo que se mueve en el eje y. Ahora, entonces en el eje y se está moviendo más 3. O sea que en el eje y, si se mueve más 3, sería hacia arriba. La gráfica tengo que moverlo 3 hacia arriba en el eje y, ¿no? Como dice más 3, tengo que mover más 3 en el eje y. O sea que tengo que mover 3 hacia arriba, ¿no? 3 hacia arriba. Y voy a mover por acá la gráfica 3 hacia arriba. A ver, la gráfica lo voy a mover 3 hacia arriba, ¿no? 3 hacia arriba en el eje y. Acá sería 3, porque la gráfica ha subido 3 en el eje y. Y esto que está por acá, damas y caballeros, vendría a ser la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado más 3. Ah, ya, profesor. O sea que lo que yo le agrego a la potencia, que en este caso es más 3,
¿Es lo que se mueve en el eje Y? Sí. Lo que tú le agregas a la potencia es lo que se mueve en el eje Y. En este caso a la potencia le estoy agregando 3 porque ahí dice más 3. Entonces, eso que yo le agrego a la potencia más 3 va a ser lo que se mueve en el eje Y. Pero como dice más 3, obviamente se va a mover hacia arriba. Sería 3 hacia arriba. Y por eso es que la gráfica se movió 3 hacia arriba. Muy bien. Siguiente problemita. Muy bien. Acá tenemos una función cuadrática, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Y ya sabes que para nuestra función cuadrática, nuestra base es la parábola. Siempre tienes que colocar tu base. Nuestra base es la parábola. Ahora, muy bien, empiezo a graficar esa función cuadrática. Primero acá, ¿no? Donde está la x, se iguala a 0. Me quedaría que x es igual a 0. Ubicamos. Por aquí va a estar, ¿no? Mi eje horizontal x. Y por aquí va a estar mi eje vertical y. Muy bien. Ahora, ahí me dice x igual a 0. En el eje X tengo que ubicar 0, pero hay que recordar que el origen funciona como un 0. O sea, de que el origen es 0 tanto para el eje X como para el eje Y. Y acá me dice que en X tengo que ubicar 0. Ahí está, el origen. Y ahí se colocará mi parábola. Ahí está mi parábola. En el punto x igual a 0, que fue lo que me salió, ahí se va a ubicar mi parábola. Ahora, pero por acá yo estoy viendo que este menos 1 está afectando a la potencia, porque acá dice x al cuadrado menos 1. O sea que ese menos 1 está afectando a la potencia. Muy bien. Y eso que afecta a la potencia, que en este caso es menos 1, es lo que se mueve en el eje Y. O sea que en el eje Y se va a mover menos 1. Y como dice menos 1, o sea, se va a mover 1 hacia abajo. Entonces, como dice que Y es menos 1, entonces la gráfica se va a mover 1, pero hacia abajo. Y obviamente 1 hacia abajo, acá sería menos 1. Ahí está. Y esto, damas y caballeros, vendría a ser la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1. Como te das cuenta, para saber si se mueve hacia arriba o hacia abajo, eso depende de quién está afectando a la potencia. En este caso, a la potencia que es x al cuadrado, lo está afectando el menos 1. Y eso que afecta a la potencia, en este caso menos 1, es lo que se mueve en el eje Y. Y como me salió que Y es menos 1, entonces la gráfica se moverá hacia abajo, porque dice menos 1, se moverá 1 hacia abajo. Y ahí está, ¿no? Moví la gráfica hacia abajo, 1, por eso ahí abajo dice menos 1, y esa sería la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1. Acá en este problema vamos a tener la combinación de las dos cosas que hemos visto. Tanto que se mueve para derecha e izquierda, tanto que se mueve para arriba y para abajo. Recuerda que si nosotros tenemos por acá una función cuadrática, tenemos que recordar nuestra base. Y en este caso nuestra base es la parábola. Para una función cuadrática, nuestra base es la parábola. Muy bien. Ahora, ya sabes que el paréntesis donde está la x se iguala a 0. Sería por acá que x menos 4 va a ser igual a 0. El 4 pasa con positivo, x valdría 4. Muy bien, ubico. Ya me salió que x vale 4. Ahora vamos a ubicar. A ver,
Por aquí está el eje horizontal X y por aquí está el eje vertical Y. Muy bien, ahí está. Por acá estará nuestro amigo el origen. Ya sabes que el origen funciona como un 0. Y tengo que ubicar X igual a 4. O sea que en el eje X tengo que ubicar el número 4. Aquí estará 4, ¿no? Más adelante de 0. Entonces, hasta ahí se va a mover la parábola. Ahí se va a mover la parábola. Ahí se va a colocar la parábola. Ahí está. La parábola se ha colocado ahí, se ha movido hasta ahí. O sea, se ha movido hacia la derecha. Pero estamos viendo en nuestra función que s más 5 está afectando a la potencia. Porque acá tengo x menos 4 al cuadrado, ahí está la potencia, y luego dice más 5. Eso que afecta a la potencia es lo que se mueve en y. O sea que en y se va a mover más 5. Ahora, si en el eje Y se mueve más 5, quiere decir que la gráfica va a subir 5, porque dice más 5. Entonces, esta gráfica que está ahí va a subir 5. Vamos a hacer que esa gráfica suba 5. Ahí está. Mira, ve, esa gráfica por acá ha subido 5. Muy bien. La gráfica ha subido 5. Mira, ve. En el eje Y, la gráfica ha subido 5. Por lo tanto, esto que está por acá sería la gráfica de la función f de x igual a x menos 4 al cuadrado más 5. Siguiente problemita. Ay. Acá también se va a mover en ambos ejes. A ambos lados, derecha e izquierda, como para arriba, para abajo. Acá se va a mover. Muy bien. Ya sabes, ¿no? Que como esto que está por acá es una función cuadrática, rápidamente tengo que colocar mi base. Y la base para una función cuadrática es la parábola. A ver, ubicamos por acá lo siguiente. Recuerda que el paréntesis donde está x tengo que igualarlo a 0. Esto lo voy a igualar a 0. Sería por acá que x más 1 va a ser igual a 0. El 1 que está con positivo a la izquierda pasa con negativo a la derecha. Vamos a pasarlo con negativo. Y acá me quedaría que x obviamente va a ser igual a menos 1. X va a ser igual a menos 1. Y entonces tengo que ubicar menos 1 en el plano cartesiano. X igual a menos 1. A ver, por aquí está mi eje horizontal X, mi eje vertical Y. Por acá coloco a mi origen, que va a ser de gran ayuda. Aquí está mi origen, que funciona como un 0. Y me dice que tengo que ubicar x igual a menos 1. O sea, por acá. Porque obviamente menos 1 está antes de 0, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta ahí se movería la parábola. Ahí se colocaría la parábola. Ahí está. Ahí se colocaría la parábola en menos 1. Pero yo estoy viendo arriba en la función que este menos 6 está afectando a la potencia. Porque dice x más 1 al cuadrado menos 6. Ese menos 6 está afectando a la potencia. Y lo que afecta a la potencia es lo que se mueve en el eje Y. Ahora, como dice menos 6, entonces se moverá 6 hacia abajo. Se moverá 6 unidades hacia abajo. Porque ahí dice menos 6. Entonces, esta parábola se va a mover 6 hacia abajo. A ver, hacia abajo se va a mover 6. Muy bien, ahí está. Hacia abajo, por acá voy a colocar que se ha movido 6. Acá sería menos 6, ¿no? Y te das cuenta, la parábola se ha movido 6 hacia abajo.
y justamente ahí dice menos 6, ¿no? En el eje Y. Y esa que está por acá sería la gráfica de la función f de x igual a x más 1 al cuadrado menos 6. Siguiente. A ver, vamos a ver acá el último acerca de la función cuadrática. Por acá tenemos esta función cuadrática y ya sabes, te vengo repitiendo varias veces, de que para una función cuadrática tengo que colocar mi base, que es una parábola. Ahí está, una parábola. Muy bien, ya sabes que donde está la x, el paréntesis se iguala a 0. Sería que 3x menos 12 va a ser igual a 0. 3x menos 12 es igual a 0. El 12 pasa con positivo. 3x va a ser igual a 12. El 3 pasa dividiendo y me quedaría que x vale 4. Ya sabes que ese x, que es igual a 4, tengo que ubicarlo en el plano cartesiano. Primero por acá va a estar mi eje horizontal x y por aquí va a estar mi eje vertical y. Muy bien, ubico ese 4. Vamos a ubicar ese 4. Aquí está el origen, ¿no? Que es 0. Ahora, como me ha salido que x es igual a 4, en el eje x tengo que ubicar 4. Aquí está. Ahí se moverá la parábola. Ahí se moverá la parábola. Ahí está. Ahí se moverá la parábola. Perfecto. Ahora, pero si nosotros vemos el problema, en la parte de arriba, a esa potencia lo está afectando más 2, porque dice 3x menos 12 al cuadrado más 2. Entonces, este más 2 está afectando a la potencia. Y lo que afecta a la potencia es lo que se mueve en el eje Y. O sea que como me ha salido acá, ¿no? Y más 2, entonces en el eje Y se moverá 2 hacia arriba. ¿Por qué? Porque dice más 2. Por eso se va a mover 2 hacia arriba. Vamos a mover la gráfica 2 hacia arriba. Y si yo lo muevo 2 hacia arriba, sería así. ¿No? Ahí está. Y por acá sería 2 hacia arriba. Ahí está, ¿ves? Ya se movió 2 hacia arriba. Hacia arriba se ha movido. Y esto que está por acá, finalmente, será la gráfica de la función f de x igual a 3x menos 12 elevado al cuadrado más 2. Muy bien.